Ok, estamos con Rafael de Águila, escritor de larga trayectoria y más larga todavía experiencia. Rafa, quiero comenzar por una pregunta que me parece básica. Sin lugar a duda, has ganado los premios más importantes de Cuba. Estoy hablando de Carpentier, dime si estoy equivocado, de la Gaceta de Cuba, del Iberoamericano de Julio Cortázar. Sin embargo... Y el Casa de las Américas. Y el Casa de las Américas, tiene razón. Sin embargo, si yo pongo escritores cubanos en internet, me sale Leonardo Padura, Wendy Guerra y Pedro Juan Gutiérrez. ¿Por qué? Yo respeto mucho a mis colegas. Cuando hablo de colegas, pues todos, ¿no? Y indudablemente Padura, Wendy y Pedro Juan, pues lo son, ¿no? Indudablemente. Y respeto mucho su literatura y cada quien pues hace la literatura que quiere y puede. Ellos hacen indudablemente la que quieren y pueden. Y por un lado, el mercado privilegia también lo que quiere y el mercado privilegia lo que la mayoría de los seres en el mundo quieren y compran y consumen. Hay una literatura que tiene un camino, que tiene diversas prerrogativas, y hay una literatura pues que tiene otras. En el mundo son más los que leen Dan Brown que los que leen a William Shakespeare. Y eso siempre ha sido así. La literatura light por demás ha inundado el mundo y no estoy en modo alguno diciendo que la literatura de estos colegas sea light, sino que es una literatura que el mercado y lo cubano van a privilegiar. Van a privilegiar el realismo sucio, van a privilegiar la novela negra, van a privilegiar los elementos, digamos, políticos, sociales que van a enmarcarse dentro de cierta literatura que se está haciendo hoy. Esto no solo los implica a ellos, por ejemplo, esto va a asignar y signó durante muchísimo tiempo la literatura de los novísimos y signó y está asignando en la literatura de lo que se denomina la generación post-año cero. La crítica extranjera especializada, incluso la academia extranjera va a privilegiar en ambos grupos el elemento politológico, el elemento sociológico y no el elemento estrictamente filológico y literario. Y es lo que ocurre con estos tres escritores, estos tres colegas que de alguna manera pues su literatura van a tener un impacto dentro de lo enmarcado en lo politológico, lo social, y eso pues va a interesar en gran medida al público lector extranjero. ¿Crees entonces que la literatura cubana de cierta manera, pregunta, está reñida con las leyes de mercado? En el mundo moderno todo es mercado. Y lógicamente mercado es todo lo que se vende y se compra. Y en el mundo moderno pues todo se vende y se compra. No hay que satanizar el mercado, no hay que creer que el mercado es Satanás, que el mercado pues debemos suprimirlo. El mercado existe, debemos servirnos de él, existimos con él y por tanto debemos admitirlo. Lo que sucede es que cada quien hace su elección. ¿Qué tipo de literatura quiero hacer? ¿Qué tipo de literatura voy a hacer? Quiero ser vendido, quiero ser comprado, quiero ser perseguido, quiero hacer la literatura que me place, quiero hacer algo que los ingleses pudieran decir I do my best, voy a hacer lo mejor que pueda, y entonces pues cada uno se fija su objetivo, cada uno es libre de hacerlo, y yo no veo absolutamente nada negativo en eso. El mercado existe, vivimos con él, vivimos en mitad de este momento, y no hay que satanizarlo. Y estos colegas pues tienen una literatura, tienen una manera de ser aceptados en el mundo, y en cualquier lugar pues son cubanos que son leídos, y uno se siente orgulloso de eso. Ok, pero volvamos otra vez a Rafael de Águila. Estamos hablando de, insisto, Premio Casa, Premio Julio Cortázar, Premio Carpentier, Premio Gaceta. Ok, por lo que me comentas, está claro que tu literatura no es una literatura que sea, digamos, amigable con el mercado. Pero ¿no crees que debe haber alguna línea, algún método, algún medio que se dedique quizás a promover ese tipo de literatura que no es comercial, pero que definitivamente tiene que tener calidad, que la gente debe conocer? En parte tienes razón, pero por ejemplo vamos al panorama literario latinoamericano de hoy y vamos a compararlo con el panorama, digamos, del boom o aún del post-boom.
unas pocas editoriales latinoamericanas y una gran resonancia en las editoriales españolas, en las editoriales barcelonesas. Y hoy pues tenemos una América Latina donde hay miles de editoriales menores, pero son miles. Y esa enorme cantidad de editoriales hace, por ejemplo, que un colombiano, un argentino, un peruano, un mexicano, pues sea publicado en una de estas editoriales, tenga una altísima calidad y sin embargo va a ser conocido por una tirada de 1.000 o 2.000 ejemplares en un marco muy estrecho, digamos, en Saltillo o en Monterrey, y de ahí va a ser muy difícil que trascienda. La literatura cubana ha sido ignorada por muchísimos años, muchísimos decenios. Ahí tenemos a los grandes, a los canónicos, que sí son conocidos en todo el mundo, vendidos en todo el mundo, publicados en todo el mundo, pero la literatura cubana posterior a los canónicos se conoce muy poco. Y cuando se conoce, cuando se logra por alguna editorial pues vulnerar la frontera, resulta una editorial que logra dramáticamente engañar a los cubanos, que logra robarles, que logra esquilmarles, como ha sido, por ejemplo, con la editorial Guantanamera, que nos engañó acá a todos, que publicó un gran número de escritores cubanos, me publicó a mí mismo, y que jamás hemos visto de eso un centavo. Vaya. Mencionabas un seguimiento que hubo alguna vez sobre la literatura cubana. Estoy pensando literatura cubana de los años 90. Hubo, sin lugar a dudas, una especie de boom. Evidentemente por circunstancias no literarias, pero existió ese boom. ¿Crees tú que la literatura cubana alguna vez estuvo de moda y hoy no lo está? ¿O realmente hubo una especie de eclosión en términos literarios y que ahora ya bajó o se mantiene, pero ya no es seguida a nivel mundial? Porque si hablamos de la literatura cubana de los 90, las editoriales, me consta porque fui parte de, iban a Cuba a buscar escritores cubanos. Ya eso no existe actualmente. ¿Fue un boom? ¿Fue una moda? Mira, yo creo que en parte sí y en parte no. La literatura surgida de aquel momento fue verdaderamente impactante. Fue una literatura que rompió los moldes, digamos, de realismo socialista, los moldes de lo que se decía y no se decía por la prensa en Cuba, y fue una literatura que puso de manifiesto qué estaba ocurriendo en Cuba sociológicamente hablando, evidentemente desde lo politológico. Esa generación, los novísimos como se le conoció, puso de manifiesto una literatura diferente. Pero al mismo tiempo, cuando los novísimos llegaron a dirigir revistas, cuando llegaron a conformar jurados, cuando llegaron a tener alguna dosis de poder, pues fueron premiando lo que ellos mismos hacían, lo que ellos mismos defendían, y se llegó a tener como un know-how de cómo hacer para poder publicar y cómo hacer para poder ganar un premio en Cuba. Sin ánimo de ser, digamos, polémico por vanidad, pero ¿no estás en esa lista? No estoy en esa lista. Nunca hice esa literatura. ¿Nunca te premió uno de los novísimos, uno de las gente tuya? Mi primer premio llegó de la mano de Amir Valle y fue... el novísimo. Un novísimo, y fue a un libro que era real, que era absurdo, era literatura del absurdo, cuentos cortos, no era para nada realismo. Era un libro que iba por la cuerda de Casca, Virgilio Piñera, y pues Amir Valle premió aquel libro. Estaba también en aquel momento Alberto Garrandés, que publicó aquel libro. Estaba en aquel momento Garrandés dirigiendo Letras Cubanas. Y como ves, pues quizás ambos pues formaban parte de aquel grupo, pero sin embargo mi literatura no comulgaba con esos temas y no comulgaba con esos estilos, para nada. Yo fui, así me denominaron en aquel momento, algo así como un electrón libre. Ok. ¿Crees que los cubanos somos realmente tan buenos escritores como nos consideramos? Sí, indudablemente. En esta isla se ha escrito mucho y muy bien. Yo estoy convencido que pocas islas tienen la fuerza que tenemos nosotros. Ahí está Japón, ahí está Irlanda, con escritores tremendísimos. Quizás lo insular de alguna manera sea genésico literariamente hablando, pero en Cuba se ha escrito de manera maravillosa. Ahí están los canónicos, ahí está Carpentier, Lezama, Virgilio,
Dulce María Loinás, para que nadie me acuse de que solo menciono nombres masculinos. En Cuba se ha escrito de manera maravillosa. Hoy mismo, existen más escritores en Cuba que nunca antes. Hoy hay algo que yo denomino profusión a partir de la enorme cantidad de escritores que hoy existen en Cuba, muchos de ellos menores de 35 años. Ahí está el Centro Onelio, graduando todos los años 60 alumnos. 60 alumnos por 22 años, multiplica, verás cuántos escritores. Hay editoriales en provincia, a veces hay provincias que tienen 2 editoriales. Increíble esto. En todas las provincias hay varios talleres literarios, en algunos de ellos dirigidos por premios Carpentier. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en Ciego de Ávila con mi amigo Félix Sánchez. En varias provincias hay escritores premiados, Carpentier, Nicolás Guillén, escritores de valía. Muchas escritoras en este momento, muchas muchachas, algunas de ellas, ya te digo, menores de 35, de 30 años, pero esa enorme profusión de escritores está aliado a un segundo elemento, lo que yo llamo levedad. O sea, no existe la fuerza que existía en la Cuba donde vivieron los canónicos. No existe obra alguna que pueda emular con las obras escritas por Carpentier, por Lezama Lima, por Virgilio. La levedad está ahí. Y fíjate que estamos hablando de una levedad a partir de la obra publicada. No quiere decir que en este momento una gran obra no duerma al polvo de las gavetas o esté dentro del misterio de gigabyte de un disco duro. Es muy probable que esa obra exista ya hoy, pero no la conocemos. ¿Crees que esa levedad sea en términos temáticos o discursivos? La levedad tiene muchas causas. Una de las causas a las que me he referido en varias ocasiones es la premiofilia. En Cuba, hoy la mayoría de los escritores escriben para ver cómo ganan un premio que permita de alguna manera visibilizarse y de alguna manera visibilizar el estómago y la vida a partir de las necesidades de la vida. Esa premiofilia yo pienso que nos empuja a la levedad. Nos empuja a la levedad también tener que estar todo el tiempo tratando de visibilizar el estómago y no la creación. Nos empujan muchos elementos a la levedad. Y uno de ellos, indudablemente, es la falta de contacto con el exterior. Las editoriales extranjeras no se interesan por el escritor cubano hoy día. No les interesa en lo absoluto. La academia no le interesa el escritor cubano. Y lo que es peor, a la propia academia cubana no le interesa lo que se escribe hoy en Cuba. A la crítica cubana de hoy, no podemos decir que no existan los críticos existen, pero a la crítica cubana de hoy tampoco parece interesarle lo que se escribe hoy en Cuba. Por eso muchos dicen que en Cuba no hay crítica. No se puede decir que no hay crítica cuando sobran los críticos. Ahí tenemos figuras extraordinarias, Ira Romero, Emmanuel Torné, Susana Jau. Son figuras que pueden y han impartido conferencias en cualquier universidad del mundo. Y sin embargo, persistimos en decir que en Cuba no existe la crítica. Existe la crítica porque existen los críticos, solo que no se manifiesta. Ahí está la academia. En 3 ocasiones se ha hecho un coloquio de narrativa en la UNEAC. En ninguna de esas 3 ocasiones ha acudido la academia. No le interesa. Ya no hay Salvador Redonet en Cuba. No existe. Esa fue una figura a la que todos debemos agradecer, pero después de Salvador de Redonet, Ítem Sáez desaparecieron y hoy a la academia le interesa mucho más hablar de María, de Jorge Isaac, que hablar de literatura cubana. Cuando hablas de Salvador Redonet, realmente, pues, mi respeto, son palabras mayores. Creo que es uno de los pocos narratólogos que estuvo haciendo trabajo de campo durante, y no con los muertos, no con los autores ya clásicos, sino con los que iban saliendo. Eso, mi respeto, o sea, son palabras mayores. Pero mencionabas ahorita, bueno, ahora mismo, sobre la existencia de muchas voces más allá de los niveles, más allá de los talentos, muchas voces narrativas dentro de Cuba. O sea, en Cuba fueron exactamente sus palabras. Pregunto, ¿qué pasa con aquellos cubanos que siguen escribiendo fuera de Cuba? Mira, la literatura cubana, y lo digo con el alma, lo digo sin ánimo de aquello que llamaba Borges la manía de los primates, el nacionalismo. La literatura cubana es una sola. Escríbase donde se escriba, bajo el suelo, sobre el suelo sagrado de esta isla o sobre cualquier otro suelo del mundo, quien está escribiendo es un cubano. Y eso lo hace sagrado, eso lo hace escribir
como escribe un cubano, independientemente de donde esté. La literatura cubana, por eso, para mí, es una sola, donde quiera que se escriba. Y me refiero a la que se escribe en Cuba porque es donde vivo, es lo que conozco, pero muchísimos colegas escriben en cualquier sitio del mundo y como se diría, la fuerza está con ellos. Ahora, quiero ponerte contra la pared y permíteme que tenemos confianza como para eso. Una pregunta que le hice a Jos hace ya unos cuantos años, le dije, a ver, Jos, ¿crees que realmente, bueno, era un debate que había mucho en ese momento, estoy hablando de inicios de este siglo, digo, ¿crees que haya una literatura que se hace en Cuba y una literatura que se hace en la diáspora? Y él me respondió algo que me maravilló, o sea, todavía me gusta. Dice, no es que haya una o dos literaturas, es que hay millones de literaturas. Cada autor es una literatura. Tú ahora acabas de decir que hay una literatura cubana. ¿Qué crees? ¿Estás en el discurso de Dios de múltiples literaturas? ¿Estás en el tuyo de una sola literatura? Pues cada uno escribe su literatura, indudablemente, así como tenemos rayitas individualizadas en los dedos y tenemos genes que nos hacen ser lo que somos, cada uno también respira de una manera, o hace el amor de una manera, o llora de una manera, o camina de una manera, y habla de una manera, pues también hay un tipo de literatura, hay elementos particulares, particularísimos, hay estilos, hay temáticas. Decía René Char que un autor siempre daba vueltas alrededor del mismo brocal, del mismo pozo, pero lo cierto es que cada quien hace la literatura que desea, que puede, no solo el que desea, sino la que puede, pero hay elementos distintivos. Hay elementos distintivos, un ruso no escribe como un cubano, un ruso no escribe como un norteamericano, un mexicano no escribe como un argentino, así como no habla, así como no siente, cada uno tiene una idiosincrasia particular, tiene genes que nos van a atar al pasado, historias que nos van a atar al pasado. Lo que sucede es que cada uno escribe en su circunstancia, como diría Ortega y Gasset, el hombre y sus circunstancias. Y esas circunstancias, pues, de alguna manera asignan a quien escribe, independientemente de que sea cubano o no. Tú no vas a escribir igual viviendo donde vives hoy que como escribías en Cuba hace 20 años. Pero te aseguro que hay un elemento distintivo en ti, ese mismo elemento que hace que tengas las mismas rayitas en los deditos y los mismos genes y que te sientas para siempre tan cubano como sé que te sientes. Gracias por la referencia. Con las nuevas tecnologías, que no nos podemos, no nos podemos separar de ellas, con las nuevas tendencias, los nuevos estilos, etcétera, pero sobre todo con los nuevos medios, digamos, que hay para un tanto salir de la cápsula, de esa cápsula en la que vivíamos nosotros los cubanos. Pregunto, ¿seguimos bajo esa maldita circunstancia del agua por todos lados o ya escapamos de ella? Como escritores, quiero decir, como escritores. Cuesta un poco de trabajo negar esa máxima virgiliana, ¿no? Cuando uno admira tanto a ese Dios que será siempre Virgilio Piñero. Hoy tenemos la maldita circunstancia del internet por todas partes. Y entonces, pues, es maldita y a un tiempo no lo es, porque el escritor cubano lee hoy, yo diría que más que algún otro escritor en el mundo, de manera virtual. Lee libros digitales, porque en Cuba las tiradas de libros son nulas. Lee todas las novedades se leen así. Es muy difícil para un escritor cubano no leer digital hoy día. Yo mismo, que no leía digital, que pensaba que nunca lo iba a hacer, lo estoy haciendo en los últimos años, porque es la única manera de mantenerte en contacto con lo que se escribe en el mundo hoy. Yo no creo que lo digital o las nuevas tecnologías lleguen a un día echar a un lado el libro, ese maravilloso artefacto que uno toca, lo huele, lo siente, lo pone ahí, lo mira. Es tan lindo eso. Pero sí, para un cubano ocupa un lugar privilegiado hoy. Ya no estoy hablando de las enormes cantidades de locuras que pueden aparecer en internet, como escribir una novela online, ese tipo de cosas, o la ciberliteratura, o la tweet literatura, todas esas barbaridades que existen. Vamos a pensar, por ejemplo, en que la literatura en la historia de la humanidad ha sido muy signada por la tecnología. Vamos a pensar, por ejemplo, en aquel hombre primitivo que en una runa le escribía a su muchacha "yo te amo" en una piedra de 2 toneladas. Cómo ese hombre iba a trasladar esa piedra de 2 toneladas, después el pergamino, después Gutenberg sin su imprenta.
Y hoy, sin embargo, escribimos en una computadora que tiene Wikipedia, con internet ahí, y podemos preguntarnos si Shakespeare hubiera tenido Wikipedia, si hubiera tenido internet online, si lo hubiera tenido Cervantes, ¿no fueran más grandes? ¿Acaso eso hoy nos signa con una capitis diminutio, con una capacidad disminuida? Porque tenemos todo eso y sin embargo ellos son superiores. Sin embargo, en la biblioteca de Alejandría se quemaron un chorro de pergaminos y creo que el Yo te amo en la runa se mantiene hasta la vida. O sea, tiene su chiste, ¿eh? Tiene su chiste. Sí, hay perdurabilidad. Sí. Ahora, volviendo un poco a Rafael de Águila. Rafa, y aquí te va a ver un chorro de gente. Quiero ponerte otra vez contra la pared. ¿Por qué tantos cuentos y no una novela? ¿Cuándo vamos a ver? Digo, si es que podemos pensar en una novela escrita por Rafael de Águila. ¿O quieres convertirte en el Borges cubano sin establecer comparaciones? Nada más en la característica esta, siempre cuentos cortos, siempre historias cortas. Mira, mi segundo apellido es Borges y no lo uso. Por respeto. No lo sé. Creo que cada uno escribe lo que puede. Yo he intentado escribir novela, dejé una novela en la página 90. Era una novela que por momentos me llegó a cautivar. Yo estudié muchísimo el siglo XII en Provenza. Era una novela donde una muchacha cubana de este tiempo pues tenía una relación amorosa con un trovador provenzal del siglo XII. Para mí era una maravilla y de pronto aquello se me agotó, se me eclipsó, cerró puertas. Yo pienso que de manera anímica, psicológica, emocional, pues soy una persona de momentos, de flash, y esos flashazos son los cuentos. Me cuesta muchísimo trabajo persistir en una idea estrictamente literaria más allá de un mes. Sin embargo, para otras cosas soy tremendamente convencional. Siempre estuve en la misma escuela primaria, siempre en la misma secundaria, siempre en el mismo siempre he vivido en la misma casa. Me divorcié una vez, lamentablemente, pero no me he vuelto a divorciar. No suelen gustarme los cambios. Soy una persona bastante estable, pero en lo que respecta a extenderme en una novela que puede durar meses o tal vez 2 años, o tal vez 1 año, o tal vez más, pues no, nunca he tenido una idea que con ese grado de perdurabilidad. Los cuentos aparecen como flashazos, aparecen en forma de cuento. En mi último momento creacional no escribo un cuento hasta que no está perfectamente delineado en mi cabeza, inicio, clímax y final, hasta que no tengo incluso delineado en mi cabeza frases con todo, y solo así me siento a escribir y lo termino en 2 o 3 horas. Antes me demoraba mucho más. Y por supuesto la revisión se demora después como 1 mes en que uno retorna a la misma historia. Pero hasta el momento una novela, no sé, hoy te digo, quizás no sea posible. Bueno, acabas de dejar a entender bastante claro de que rehuyes o evitas, al menos tratas de evitar adentrarte en cambios. Pero definitivamente hay cambios que te pueden sorprender a ti. Te guste o no te guste, Cuba definitivamente es un país de muchos cambios. Y hay una máxima filosófica que reza: ser social determina conciencia social. La apoyo. ¿Hasta qué punto? No, es inevitable, es inevitable. Digo, a menos que sea Jesucristo, vas a actuar según tu época, según tus circunstancias. ¿Hasta qué punto crees que la literatura cubana ha estado permeada, hablándolo directamente, desde el año 89-90, quedamos, entiéndase, para los que no están al día con esto, hablamos de una crisis económica que fue conocida con el eufemismo de periodo especial y que para muchos ha perdurado hasta la fecha. No lo vamos a entrar en si salimos o no alguna vez del periodo especial, pero definitivamente Cuba ha tenido desde esa época muchos altibajos en términos económicos, políticos, ni se diga sociales. ¿Hasta qué punto la literatura cubana ha estado permeada de eso, ha estado influida por eso? Y hasta qué punto ha sido realmente capaz de deslindarse de su circunstancia y decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esta literatura al margen de lo que está sucediendo a mi alrededor. Pues indudablemente estaba muy signada por eso. Yo diría que la literatura cubana hoy es hija de eso. Y no hay cómo deslindarse exactamente. Tú me preguntarías, ¿y tú mismo no te has deslindado? Pues en temas, pues quizás me he deslindado.
pero no lo creo que lo haya hecho totalmente. Yo creo que todo el mundo escribe acorde al sitio, a las circunstancias, a las condiciones en las cuales vive y en las cuales escribe. Escribir, para un escritor son casi sinónimos, y acá estamos sometidos y hemos estado sometidos durante muchísimos años a circunstancias que no pueden obviarse, que nos condicionan, que nos laceran, que en alguna medida pues van a condicionar también lo que escribimos y lo que hacemos y lo que somos. Creo que eso es inevitable para todos. Es una circunstancia que en cierta medida algunos escritores han aprovechado. Te quería preguntar, y de hecho te voy a preguntar, pero intentaré mezclarlo, sobre la posibilidad de vivir como escritor. Desde siempre, desde que empecé el primer taller literario, en mi caso al menos, siempre estuve escuchando todo el tiempo: no puedes vivir de la literatura, no se vive de la literatura. O sea, normalmente tienes un trabajo nutricional, vamos a llamarlo así, porque no puedes vivir de esto. Está claro que hay quien lo ha logrado. Entiendas, en Cuba, al menos un ejemplo clásico, el señor Leonardo Padura, pues vive de la literatura. Tú has apostado por eso, ya sea por las circunstancias, ya sea por voluntad. ¿Cómo te va, como escritor, vivir de la literatura? Bueno, exactamente no vivo de la literatura. No tengo otro trabajo. Escribo, soy jurado, publico textos ensayísticos que pueden ser sobre literatura, sobre arte, sobre politología, que me interesa hoy casi tanto o más que la literatura. Pero no vivo de la literatura. Tengo la suerte de que mi esposa tiene un salario bastante decoroso y ella dice: yo voy a asumir para que tú escribas, para que tú leas, para que tú pienses, para que tú logres pues escribir y hacer lo que quieres. Pero vivir, exactamente vivir, no vivo yo de la literatura ni sostengo yo mi casa. Aporto algo, aparte diría bastante ínfima, y el resto pues lo aporta mi esposa. Afortunadamente en algunos momentos he estado presionado a abandonar esto y a ponerme a laborar, a trabajar, a buscar algún dinero, a buscar que mi casa se sostenga en algún momento mejor, pensando que tengo una hija adolescente o que tenía una hija adolescente ahora en la universidad. Pero afortunadamente eso no ha llegado a esos extremos. Mi esposa ha podido hasta el momento sostener la casa, yo aportando lo mínimo, y no ha sido necesario que yo pues haga otra cosa. Pero vivir de la literatura no creo que lo haga, no creo que hoy en Cuba alguien lo haga salvo Padura. No sé si Pedro Juan puede hacerlo. Poca gente en el mundo lo hace. Las regalías son bastante reducidas. Las editoriales cada vez aportan menos. Los escritores cada vez tienen que hacer tareas que no son estrictamente literarias para vivir. Y es difícil. En aquel momento del boom, pues pensamos todos esos grandes lo hicieron, pero hoy es mucho más difícil hacerlo. Hoy es mucho más complejo hacerlo. Yo no creo que sea tampoco muy fácil en el mundo. Tú vives fuera de Cuba, ya me dirás si fuera de Cuba es posible. Sí es posible para algunos, pero yo creo que no para la generalidad. No, de hecho, estoy completamente de acuerdo en esa línea. Y otra vez con Rafael de Águila, digo, sin ánimos, como dicen los chavos ahora, de espolear. ¿En qué estás trabajando? ¿Qué vamos a esperar en un futuro próximo de Rafael de Águila? En este momento tengo 3 libros de cuento inédito. Estoy revisando el último. A partir del premio Carpentier en el año 2010, del otro lado, yo intenté hacerme, y voy a decirlo de mala gana, pero no hay otra manera, intenté hacerme de un estilo particular, de un estilo propio. Lo pensé, tomé ese libro cuando lo estaba escribiendo y busqué elementos particulares que podían aparecer aquí o allá de manera aislada, y esos elementos los regularicé de manera tal que conformaran lo que puede ser llamado un modus operandi o un estilo. Desde el año 2010-2011 he venido trabajando en ese modus operandi. Algunos amigos, por ejemplo, Marta Costa dice que es mi sitio de confort. En alguna medida también he trabajado en contra de eso para que no sea un sitio de confort y sea cada vez mayor exigencia.
pero indudablemente tiene el peligro y el riesgo de serlo. En estos libros actuales, pues específicamente el último, he llevado al non plus ultra de ese estilo, he tratado de llevarlo al non plus ultra, he tratado de introducirle mucho más elementos a partir de algo que es un enfoque particular dentro de la narrativa cubana. Si tú tomas un libro de narrativa cubana escrito hoy en Cuba, pones la mano encima del nombre del autor, va a ser muy difícil que identifiques quién es el autor, porque hay una homografía, hay una homogeneidad en estilos y temas. Yo he tratado de escapar de esa homogeneidad, especialmente en cuanto a un modus operandi, a una manera de decir, a una manera de escribir que se diferencie del resto. Eso me ha llevado incluso a tratar de leer lo menos posible a autores cubanos actuales que vivan en Cuba. Indudablemente tengo que hacerlo porque conformo jurado con mucha asiduidad. Comúnmente, pues a veces soy jurado de 2 eventos al mismo tiempo y debo leer mucha de la narrativa que se escribe hoy en Cuba. Pero al mismo instante trato de alejarme inmediatamente de lo que escribo para tratar de escribir mi literatura y que ello no me resulte, no me infoxique, no me llene de la literatura, de los temas y sobre todo de los estilos que se emplean hoy en Cuba. Espero que el libro de cuentos, esos 3 libros de cuentos inéditos sean tan buenos como muchos me dicen que es el premio Casa de las Américas, Todas las patas en el aire, que tenía cuentos escritos entre el 2012-2013 hasta el 2018. Y si esos libros fueran tan buenos como ese libro, que aún me resulta en gran parte creíble que es un buen libro, pues yo me sentiría muy bien. Si no lo es, pues sería una acción fallida, pero de cualquier manera, tanto si son buenos cuentos o no, representa lo que he hecho hasta hoy y lo que quiero seguir haciendo, exigiéndome siempre la máxima de los ingleses: I do my best. No copiar, ser yo mismo y hacer lo que quiero hacer. Ya a manera de resumen, Rafa, acabas de hablar, y no creo que en buena ley, sino todo lo contrario, sobre esta homogeneidad en términos temáticos y estilísticos de la literatura contemporánea, digamos así, o por lo menos la literatura que se está haciendo ahora. Si fueras en plan docente, profesor, en plan, digamos, didáctico, a emitir consejos, a decirles a los jóvenes escritores que están haciendo literatura ahora qué deben intentar y qué deben evitar, hablo de literatura cubana, ¿qué consejos les darías? Nunca me han gustado los consejos. No me gusta que me los den y no me gusta darlos. Yo les diría que fueran auténticos, que fueran ellos mismos, que escribieran lo que nace desde dentro, como nace el semen, como nacen las lágrimas, como nace la tristeza, como nace la alegría, como nace un grito, como nos gusta una muchacha cuando doblamos una esquina y la miramos, que sean verdaderamente auténticos, que escapen de las modas, que escapen del decir para que a otros nos acepten, del decir tanto politológico como estilístico como temático, que en la autenticidad está lo que realmente vale, que no intenten copiar, que no intenten ser, que sencillamente sean. Hoy, por ejemplo, hay una enorme cantidad de escritores cubanos, más que nunca. Si el Departamento Nacional de Estadística fuera a hacer una estadística, diría que hay más escritores por kilómetro cuadrado en Cuba que nunca, o quizás emulando con países de Latinoamérica. Y vamos a recordar a esa obra paradigmática, el canon occidental, cuando Harold Bloom decía que de los 18 escritores latinoamericanos canónicos, el 33% era cubano. Piensa entonces en la cantidad de escritores cubanos por densidad de población y en lo pequeñita que es esta isla. Pues el 33% es una cifra bastante alta. Yo diría que toda la fuerza está en ser auténticos, en no copiar, en eludir las modas y en eludir que otros nos acepten. Uno de los grandes problemas quizás sea que las editoriales de hoy no nos publiquen, que nos publiquen un día cuando estemos muertos. Y lo vale, lo vale. Gracias, Rafa. Bueno, un gustazo hacerte la entrevista y bueno, seguimos trabajando.